Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, este pasaje de hoy, que es uno de los primeros momentos de enseñanza del Señor Jesús para con sus discípulos y para con la gente en general, pues es también una de los primeros pasajes con los que entramos, podríamos decirlo de alguna manera, de lleno también al contenido del año cristiano. ¿Por qué? Pues porque en días pasados, en los domingos anteriores, hemos estado meditando en torno a lo que sucede o lo que necesita pasar en nuestra vida para entonces venir precisamente a nuestra vida cristiana, hemos estado hablando del bautismo, hemos estado hablando de cómo el Señor nos acompaña en diferentes situaciones de nuestra vida, y si se fijan ahorita, después de hablar del arrepentimiento, que viene mucho a colación, ahora que veíamos sobre la predicación de San Juan Bautista, venimos a el Sermón del Monte, que inicia con las bien conocidas bienaventuranzas. Vean ustedes cómo prácticamente los siguientes capítulos son todos este sermón, que es uno de los más largos que registra también la Escritura. Y lo que me llama la atención de este pasaje, como ya muchas veces lo hemos estudiado también, es que es un resumen, tanto como el resto de los capítulos 6 y 7, de la vida cristiana. Es una definición, es una explicación, incluso un manual, si quieren verlo así, de cómo se debe vivir la vida cristiana. Cómo hemos de vivirla, cómo se debe vivir, y no nada más cómo se debe, sino cómo resulta para el cristiano la vida que lleva, ¿no? Que vean cómo, aunque pareciera lo mismo, no es igual, porque una cosa es lo que el Señor anhela para nosotros, una cosa es lo que el Señor establece para nuestra vida como cristianos, y otra cosa es lo que el mundo nos deja vivir. Y como lo habremos de ver en más adelante, de aquí es que digo que viene muy a colación lo que hemos estado hablando en torno al arrepentimiento, por ejemplo, en torno a la predicación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque, como decía, en esta preparación que hemos estado teniendo para entrar ahora, por así decirlo, al tema ya general del año cristiano y de nuestra vida cristiana como tal, pues siempre tiene que darse este encuentro entre lo que el Señor quiere que vivamos y lo que en realidad pues vivimos, ¿no? Y esa no es otra cosa sino lo que vivimos en cada momento cuando venimos ante el Señor, ante la cruz, en la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué, hermanos? Pues porque en la confesión, como veíamos hace unos domingos, encontramos lo que debería ser con lo que es. Y hay veces que no es bonito, de hecho casi nunca es bonito. Por eso se llama confesión. Si no, se llamaría, pues no sé, presunción, ¿no? Mira todo lo que he hecho, Señor. Y por el contrario, pues, ¿qué venimos, Señor? Es que yo sé que esto es lo que yo debería vivir y no lo he vivido, ¿verdad? Entonces es este encuentro en lo que el Señor anhela para nosotros, pero también lo que nosotros terminamos viviendo, lo que logramos vivir en nuestro caminar cristiano. De ahí la confesión. Ahora, no obstante, para que nosotros lo entendamos,
Nuestra condición humana, nuestro pecado no es lo único que nos impide vivir lo que el Señor quiere para nosotros, y eso nos debe quedar muy claro, hermanos. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo caído. Y no nada más vivimos en un mundo caído, sino que también vivimos al acecho constante del maligno. Que quieran que no, esos son el problema 2 y 3 de nuestra vida, porque el primero somos nosotros mismos, ¿verdad? Satanás no tendría ocasión de hacernos caer si nosotros no fuéramos caíbles, por así decirlo, ¿no? Satanás no tendría oportunidad de hacernos tropezar si no anduviéramos con la vista en otro lado. El mundo no sería, y de hecho es gran parte de lo que vemos en esta mañana, el mundo no sería capaz de, pues ahora sí, de hacernos sucumbir si nosotros no estuviéramos débiles. De ahí que por eso la palabra siempre inicia, y nuestra iglesia, nuestros oficios y cada cosa que hacemos siempre empieza así, ¿no? Primero con el problema principal, que eres tú mismo. Primero con el problema central de nuestra vida, que es nuestra propia condición humana, nuestro propio pecado. Y es bien interesante y bien sencillo entenderlo. ¿Por qué? Pues porque cuando el Señor atiende eso, cuando el Señor abarca eso y lo aborda y lo cambia en nuestra vida, todo lo demás se vuelve, pues ahora sí, verdaderamente secundario y hasta intrascendente. Y es muy bonito que lo vayamos viendo en nuestra vida cristiana, hermanos, porque aun cuando como cristianos no logramos hacer tal o cual cosa que sí quisiéramos, precisamente si el problema central de nuestra vida, que es el pecado, está solucionado, lo logramos en el nombre del Señor, que es distinto. ¿Se fijan? Entonces, si decimos que en nuestra vida tenemos estos 3 problemas, uno muy grande y los otros 2 adyacentes, vean entonces cómo en esta mañana el Señor nos manda a tratar el segundo, que es nuestra relación con el mundo. Y hermanos, uno quisiera de verdad poder ser simplista en la forma en la que explicamos el mundo, en la que explicamos la realidad humana. Satanás es el malo y nosotros somos las víctimas, ¿no? Pues eso obviamente, pues además de ser falso, también es medio condescendiente con nuestro Dios. Digo, si el problema es Satanás y nosotros somos las pobres víctimas, entonces es Dios que no hace nada con el maligno, ¿verdad? Y ese no es el problema. Fíjense bien, hermanos, el Señor va a lidiar con Satanás de una forma muy distinta que con nosotros. Y sin embargo no lo ha hecho por la simple y sencilla razón de que el problema no es Satanás. El problema no es Satanás, el problema somos nosotros. Y el Señor a nosotros, pues ahora sí, ¿qué diremos? Para nuestra bendición, pero también para el mal de muchos, el Señor nos tiene más paciencia a nosotros que a Satanás. Y el Señor no actúa por paciencia con nosotros, no por Satanás. Entonces, cuando nosotros venimos a las bienaventuranzas, hermanos, vean cómo todas ellas empiezan con bienaventuranza, pero porque vienen un montón de situaciones que, entre otras cosas, describen nuestra vida cristiana. Y en ocasiones ya lo hemos estudiado, ¿no? Fíjense, habla de un mundo, cuando hablamos del mundo nos referimos pues a la realidad humana, pero también a las personas que nos rodean, ¿no? Que provoca pobreza en espíritu, que provoca, ¿qué otra cosa? Llanto en nuestras vidas, ¿no? Ya ustedes pueden ir viendo en cada una de las bienaventuranzas cómo el Señor, pues como que hasta parece que profetiza cómo en nuestra vida humana, como cristianos que vivimos en la acechanza del mundo. Fíjense, pobreza espiritual, en el versículo 4 vemos llanto, en el versículo 5 vemos la necesidad de mansedumbre, y ustedes verán, no sé si entendamos bien qué es la mansedumbre, pero eso es un problema bien difícil especialmente para las culturas con sangre pesada como la nuestra. Gente que somos muy reaccionarios. Digo, hay muchas culturas, como por ejemplo los nórdicos, que esa gente hasta raro es verlos reaccionar emocionalmente. ¿Por qué? Pues porque son muy estoicos, ¿no? Entonces la mansedumbre a lo mejor para ellos no es problema, pero ¿cómo nos es problema a nosotros? Reaccionarios, y ustedes verán tanto con enojos como con tristezas, como con preocupaciones. Somos muy, como dice mi mamá, somos muy a la tremenda.
todo lo tomamos y reaccionamos y hermanos, quieran que no, eso no le pasa a la persona que vive solita y en paz. ¿A quién le pasa eso? Pues a la persona que vive en constante ajetreo social. Miren qué triste el versículo 6. Los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, hermanos, aquí es un aspecto interesante porque esa justicia de la que habla el versículo 6 no es la justicia de que me venguen y todo eso, sino es el anhelo de la justicia de Dios. Esa justicia que vemos en Romanos 1, 16 y 17, ¿no? ¿En qué tipo de vida debemos estar como para anhelar la justicia del Señor que se revela por fe y para fe? ¿En qué tipo de condición espiritual debes estar, no? Como para anhelar, como para que te signifique algo para tu vida, lo que dice Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. No sé si ustedes recuerdan la historia del doctor Lutero, ¿no? Como que por qué fue trascendente un versículo que tanto está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Por qué le sería tan trascendente un versículo como ese? Que pues les aseguro que si no fuera por el doctor Lutero, para muchos se nos pasaría de largo. Pues porque imagínense el peso doctrinal que tenía encima de la doctrina romana, de su propia culpa generada, como para que la frase, más el justo por la fe vivirá, le fuera de aliento y de consuelo. Y vean, hermanos, como que por qué el Señor tiene que hablar de bienaventuranza con la misericordia, pues porque la misericordia no se nos da. Y como que por qué tendríamos que ejercer misericordia si el Señor lo que quiere es que haya un mundo de prosperidad y de justicia para todos. Pues porque evidentemente no pasa. Porque evidentemente no nada más hay gente que necesita de nuestra misericordia, sino que literalmente hay gente que nos agrede, gente que nos lastima, para quienes tenemos que ejercer misericordia, hermanos, y no venganza. Estaba viendo, no sé si ahorita que han estado viendo las noticias de todo este ajetreo que está en Estados Unidos y esta polarización política. Me parece, no sé si era doctor o era enfermero, creo que era enfermero, que está en problemas en Florida porque le van a revocar su licencia, porque dijo en el famoso y tan dañino TikTok, subió uno que si a mí me llega un republicano, yo no lo voy a tratar. Evidentemente pues era un demócrata, y él dice, si me llegan los del otro bando, yo no los voy a tratar, que se muera. Fíjense qué grado de tensión social tenemos que estar como para que el Señor nos recuerde que seamos misericordiosos. Porque así se nos olvida. Como para que el Señor prometa dicha, prometa gozo, bienaventuranza, que es la palabra, en ejercer lo que se supone que debería salir natural. Los de limpio corazón, hermanos, aquí cuando hablamos de la limpieza de corazón, hablamos de un corazón íntegro, es decir, un corazón que no está dividido en, como dicen ahora, corazón de condominio, ¿no? Un amor, un corazón que ama, a quien, como veíamos en la escuela dominical, ¿verdad? Un corazón que ama con su todo a nuestro Dios. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que para nosotros es bienaventuranza porque la mayoría de las personas, por no decir que casi nadie, vive con un corazón íntegro, con un corazón único hacia nuestro Dios. Lo tiene dividido en un montón de cosas. Los pacificadores, digo, no habría necesidad de ser pacificador si no hubiera conflicto. Y fíjense, ya ahorita en las ciencias sociales se maneja distinto el conflicto. Y vean, digo, es cierto, ¿no? Pero no debería serlo. El conflicto no siempre es malo. El conflicto simplemente sucede, ¿no? Y son diferentes grados de conflicto. El problema es cuando llega a ser violencia, que esa es otra cosa, ¿no? Entonces, qué triste es que nosotros como cristianos tengamos que hallar gozo, bendición en traer paz, cuando la paz se supone que es lo que debería ser.
Y ya más aterrizado a nuestra vida cristiana, ¿no? Nuestra experiencia como individuos, los versículos 10 y 11. Persecución y vituperio. Persecución en el 10 y vituperio en el versículo 11. ¿Y saben qué es lo triste, hermanos? Que aquí estamos hablando de una situación que deberíamos, o sea, nosotros como cristianos deberíamos estar viviendo continuamente de esta bienaventuranza, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si no vivimos esta bienaventuranza cristiana es que ni siquiera estamos en el lugar o nos presentamos de tal manera como para que nos vituperen. Y si a ti no te vituperan es que pues nadie sabe que eres vituperable, ¿no? Si a ti no te persiguen es que no eres perseguible porque eres igual a todos. Y es muy triste, hermanos, que estas bienaventuranzas que son para nosotros, que son la descripción de nuestro contrato como cristianos, no nos apliquen porque nomás no, o sea, vives de tal manera que nomás no te cae la bienaventuranza, que nomás no vives ese estado de bendición, de dicha, de gozo, que es lo que significa la palabra, ¿no? De manera, hermanos, que para nosotros como cristianos, de la misma manera en que en la confesión nos encontramos con esa discrepancia entre lo que el Señor quiere y lo que vivimos, así también nos veremos presentar ante el mundo y deberíamos vivir y experimentar lo mismo, una discrepancia entre lo que el Señor nos muestra y nos llama a vivir con lo que el mundo vive. Una discrepancia que sea tal que genere para nuestra vida bienaventuranza. Una discrepancia entre nuestra predicación y lo que el mundo quiere oír, como para que genere persecución, como para que genere vituperio y en consecuencia no sea de gozo cristiano. Y hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta que somos medio extraños nosotros como cristianos en esta cultura de la que hablamos, porque nuestro gozo es que nos persigan, nuestro gozo es que nos vituperen. ¿Por qué, hermanos? Pues porque es la manera en la que estamos confrontando al mundo con esa misma confrontación con la que el Señor nos encara en la confesión de pecados. Porque es nuestro anhelo. Hermanos, ¿por qué creen que el Señor nos trae a cada rato en la confesión encarándonos con lo que no somos? Pues porque anhela que en el darnos cuenta de eso, vean lo que dice el versículo 12, nuestro galardón sea grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué creen que el Señor dale y dale que con la confesión y que con el pecado y que no sé qué, que tanto evangélico hasta ellos se quejan? Pues porque cuando el Señor te confronta con su ley, cuando con su ley te echa en cara todo lo que no haces, esa discrepancia de tu vida con lo que Él anhela, cuando regresas al camino en arrepentimiento, como veíamos en la predicación de San Juan Bautista, ¿cuál es el resultado? Vida eterna, perdón, gozo, bienaventuranza, que es la palabra de este domingo, ¿verdad? De manera, hermanos, que nosotros como cristianos, ¿por qué anhelamos tanto vituperio? ¿Por qué anhelamos traer paz? ¿Por qué anhelamos la pobreza espiritual? ¿Por qué anhelamos incluso, hermanos, que nos hagan llorar? Pues porque cuando te hagan llorar, les estás dando una oportunidad a las personas que no conozcan al Señor de ver que lo que están haciendo está mal y que si no conocen al Dios de los hebreos, su vida no va a pasar a la eternidad. Vean qué cosa tan extraña, ¿no? Porque nosotros como cristianos, por eso el Señor le llama bienaventuranza, le llama gozo. No le dice felicidad. Le llama gozo, le llama dicha. Porque es la oportunidad que el Señor nos da como iglesia suya de ayudar a que otras personas vivan lo que nosotros vivimos ante la cruz del Señor. Y que ellos que viven una vida
pues muy normalizada en la violencia, muy normalizada en la guerra, muy normalizada en el ejercicio de la no misericordia, se den cuenta a través de nuestro sufrimiento que lo que están haciendo está mal. Y en consecuencia tengan la oportunidad de venir al Señor y recibir esta misma bienaventuranza que nosotros tenemos. Y finalmente, hermanos, la razón y lo bonito de esta descripción tan hermosa de nuestra vida cristiana es que fíjense cómo detrás de cada bienaventuranza hay una promesa. Detrás de cada hecho difícil, controversial, lo que ustedes quieran de nuestra bienaventuranza que hemos estado hablando, para nosotros hay una promesa. El reino de los cielos, versículo 3. Consolación, versículo 4. La tierra por heredad, versículo 5. Saciedad de justicia, versículo 6. Misericordia, versículo 7. El ver a nuestro Dios, versículo 8. El ser llamados hijos de Dios, versículo 9. El reino de los cielos otra vez en el versículo 10. Y en el versículo 12 es el resumen de todo, ¿no? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. De manera, hermanos, que vean lo bonito que hace nuestro Dios en nuestra vida. Después de confrontarnos en la confesión con nuestros errores, nos da la promesa y el descanso del perdón, ¿sí o no? Sí. Y en nuestra vida cristiana diaria, de diario, en nuestros golpes con el mundo, en cuanto nos golpeamos con la realidad horrible del mundo, ¿qué es lo que nos da el Señor en ese momento? Esperanza, promesa. Y todo esto, hermanos, en nuestra vida diaria se va convirtiendo en pequeños recordatorios para que no se nos vaya a olvidar de que después de que esta vida tan difícil y tan dura llegue a su fin, viene la promesa detrás. Viene siguiendo, es lo que viene más adelante, la promesa de este galardón que es grande en los cielos para nosotros. De manera, hermanos, que gocémonos verdaderamente en esta bienaventuranza, porque detrás de cada gozo, detrás de cada dicha está la promesa del Señor que le sigue inmediatamente. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tus promesas que nos traen aliento y nos traen consuelo. Después, Señor, de la persecución, después del vituperio, después de las lágrimas, después de las tristezas, Señor. Gracias, Padre, porque después de nuestros sufrimientos ante el mundo, Señor, viene la consolación de tu promesa para vida eterna, Señor. Acompáñanos, Señor. Danos el mismo gozo y el mismo consuelo que nos das en la confesión, en nuestras interacciones con el mundo, Señor. De manera que después de esta nuestra vida de bienaventuranza, Señor, podamos verdaderamente venir al galardón que es grande para nosotros en el cielo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.